Hola, Miguel Ángel Temprano, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. Aún así, la fotografía europea empieza a ser muy delicada, ¿no? Alrededor, después de haber pasado esta semana de Davos, quizá Groenlandia no se pierda tal y como se esperaba, pero la fotografía europea es tremendamente complicada o ha encontrado Europa el talón de Aquiles en la posible venta de bonos de fondos de pensiones de Estados Unidos. ¿Se ha encontrado una sorpresa en el camino de la tensión, Miguel Ángel? Efectivamente. Es decir, yo creo que por fin hemos encontrado algo que teníamos todo delante de la cara y aparentemente no nos dábamos cuenta. No nos olvidemos que yo creo que aquí hay que separar inicialmente lo que son las declaraciones de Trump, que yo no sé hasta qué medida tienen sentido, y las de su equipo, que nos gustarán más o nos gustarán menos, pero entre ellos, no todos, hay algunos profesionales. La parte económica, nada más llegar a sentarse o a aceptar el cargo de secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo que dijo es que durante los próximos 4 años la parte medular de la administración tenía que ser reducir el coste de la deuda. Recordemos que cuando llega el Treasury, el 10 años americano, estaba aproximadamente al 3,5%. Ha llegado a estar al 4,5%, ahora está en camino del 4 y pico. Muy bien, es decir, no ha conseguido nada, ha conseguido justamente lo opuesto. Y ahora vienen todas las siguientes problemáticas. Pongo solamente un pequeño ejemplo. Hay unas declaraciones de Trump en el Air Force One, ahí en la puerta, donde se supone que dan las conferencias de prensa ahora, donde el senador Lindsey Graham, que es uno de sus principales que le apoya, habla de Venezuela y habla de términos de Venezuela razonables, políticos. Luego tendrán cada uno sus intereses, pero lo dice. Inmediatamente un iracundo Trump suelta y dice, pero el petróleo va a ser nuestro. Es decir, ahí se ve que realmente hay otra gente detrás. Muy bien, volviendo al tema de los bonos, resulta de que aproximadamente el 6% de la deuda norteamericana y que corresponde al 30% de toda la deuda norteamericana en manos extranjeras la tenemos los europeos. Y en el paquete de los europeos meto a los suizos, por supuesto a la Unión Europea, a los suizos y a los ingleses, a los británicos. Eso es muchísimo. Somos realmente de manera agregada mayores tenedores de deuda norteamericana que los japoneses, que son los segundos, y que los chinos, que son los terceros. Es decir, tenemos muchísima fuerza. El vender América, como se dice habitualmente, el daño a esa idea original de Scott Bessent es brutal, porque de esta manera el servicio a la deuda, es decir, el coste del tipo de interés de la deuda que tú tengas, solo va a empeorar. No vas a conseguir ni reducir la vida media, es decir, tu curva no la vas a conseguir reducir, la curva de madurez, ni tampoco el tipo medio. Eso te va a dañar de una manera increíble tu déficit y, por lo tanto, vas a seguir manejando una situación complicada. Esta amenaza de matón de aquel que ha hecho en Davos Trump, aquel que venda activos norteamericanos y particularmente bonos, va a recibir aranceles. Bueno, ya lo de los aranceles es como que vale para absolutamente todo. Y llega un momento donde te dice, bueno, espérate, a ver, que tú me impondrás aranceles, te harás daño a ti, me harás daño a mí, pero detrás yo te vendo tu deuda. Y ahí el único que padece eres tú, porque yo tengo otros activos donde colocarla, donde colocar este dinero. Entonces, en esa guerra que Trump dice, yo la tengo ganada porque soy lo más poderoso que hay, estás cargando a tus aliados. Y yo creo que ha llegado un momento donde Europa diga, hasta aquí hemos llegado. Lo que hemos visto con el dólar el jueves y el viernes es el mayor indicativo que hay. Y hoy, o sea, yo lo estaba vigilando toda la noche y ahora por la mañana, y bueno, poquito a poco aparentemente se recomponen las situaciones, pero todavía, ahora mismo, lo estoy viendo ahí, no ha llegado al punto de apertura de anoche. Es decir, se disparó, obviamente con los gaps que se generan a la apertura del fin de semana o de la semana en Sydney, y está bajando, pero al momento de ahora todavía no ha llegado al punto de anoche. Vamos a ver qué ocurre cuando abra Nueva York al mediodía europeo.
Y yo creo que es la declaración, o sea, la forma más clara que tienen los europeos de decirle, bueno, tampoco te pases, que también tenemos armas nosotros. El dólar, que estabas comentando también, mercado, está en esos 97,2. ¿Temes, bueno, qué crees que le da más miedo al inversor? La fotografía alrededor de Japón, donde también parece que hay un cierto descontrol, ¿no?, sobre lo que está sucediendo alrededor del yen, o que el CEO de BlackRock pueda llegar a ser el presidente de la Fed con una perspectiva de bajar los tipos de interés hasta el 1%, no un 1%, sino hasta el 1%, que puede estar dañando todavía más la sensación del inversor de que 2026 puede ser un año muy complicado y que le esté llevando al oro y la plata en este momento. Lo que sucede con el yen o lo que pueda suceder alrededor de la pérdida de independencia de la Fed. Bueno, fíjate, yo me he tirado todo el fin de semana haciendo un análisis de riesgo sobre los cisnes negros. Los cisnes negros son los eventos de liquidez los eventos de no liquidez no controlado, y particularmente me he dedicado a estudiar dos monedas, el franco suizo y el yen japonés. El yen japonés, por la estructura de su banco central, todos los movimientos que ha tenido realmente no han sido de intervencionistas, no son movimientos de que el Banco de Japón haya hecho una intervención masiva o haya dejado de intervenir, como ocurrió en caso contrario con el franco suizo. Por lo tanto, el tema del yen lo manejan ellos a través de sus expansiones cuantitativas, en una palabra, la inyección de masa monetaria en circulación. Por lo tanto, yo no veo un grave problema ahora mismo en el yen, dado que la situación económica en Japón no está para tirar muchos cohetes. El que el director de inversiones de BlackRock pueda ser el próximo presidente de la Fed, bueno, puede ocurrir, ¿no? Pero me parecería una anécdota. No porque no sea bueno, porque es un tío muy, muy bueno, pero es muy bueno en lo suyo y aquí no lo tengo tan claro que lo sea. Pero también pongamos esto en contexto. Quien decide la subida o bajada de tipos de interés o de incremento de masa monetaria o de inyección de masa monetaria o de oferta monetaria en el sistema no es el presidente de la FED, es el Comité de Mercado Abierto, el famoso FMOC. Y ahí hay 14 votos. Y se vota por unanimidad. Y el presidente tendrá influencia, pero tiene un voto. Es decir, ahí interviene como una serie de miembros fijos, donde son la Junta de Gobernadores, que creo recordar que son 4, está luego algún asiento fijo, como es el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, y luego una serie de asientos rotantes entre determinados presidentes de reservas federales regionales, pues la de San Luis, la de Michigan, la de Chicago, todos están, bueno, todo. La de Michigan, no, perdón, la de Chicago. Entonces, es importante por su influencia, pero no puede hacer lo que le dé la gana. Nadie se crea que la independencia de la federal va a desaparecer única y exclusivamente porque se ponga una marioneta. Tú pondrás una marioneta, hará mucho daño, pero luego hay mucha gente ahí detrás. Es decir, el sistema está muy, muy bien estructurado. En Europa ocurre prácticamente igual con la Junta de los Gobernadores de los bancos centrales de cada país. Es decir, que esto no es una decisión unilateral. Yo lo que creo que ha pasado realmente y lo que puede ocurrir es, bueno, ha habido una amenaza fuerte por parte de los europeos. ¿Eso puede seguir ocurriendo? Clarísimamente. ¿Eso le va a afectar al inversor? Bueno, pensemos que realmente no estamos hablando de llevarnos el dólar fuera de los rangos. Es decir, a los europeos tampoco nos interesa un dólar a 1,40, igual que no nos interesa la paridad. Y tampoco les interesa a los norteamericanos. El que la venta de activos, particularmente de bonos, infiera de manera directa en movimientos cambiarios no significa que eso lleve a un cambio estructural de la moneda, un cambio de tipo estructural de la moneda. Es digamos, una consecuencia táctica que va a ocurrir detrás. Pero yo creo que el inversor, más que pensar en que si esto puede afectar o no al tipo de cambio o le debe de preocupar, debe de moverse si hay signos para que se salga de la horquilla
y eso le lleve a tener que cubrir o no cubrir y por lo tanto gastarse un dinero en una prima que antes no tenía que hacer porque tenía más o menos una horquilla de tipo de cambio asumida. Eso es lo que yo haría, lo que yo hago. Más allá, la preocupación del inversor tiene que ver en si va a haber más movimientos, más incrementos o se van a imponer aranceles o no se van a imponer. Porque todo lo que sea ruido, al final se queda en ruido a la hora de un inversor de equity que en buena lógica no es un especulador, sino un inversor a largo plazo. A partir de aquí, ¿cómo ves al dólar? Que era el inicio que te preguntaba antes, más que luego te he desviado por otro lado, pero ya está en 97. Hay quien está planteando que no es una desdolarización, sino que es una desfiatización del sistema, es decir, que es un problema en el que la reserva de valor pasa de, en lugar de ser en una moneda fiat que puede estar vinculada a alta inflación, al oro y la plata. ¿Opinas igual? ¿Que no es un tema de desdolarización, que es un problema de desfiatización del sistema? Vale, la desfiatización del sistema no va a venir por el dólar, por el oro o la plata, va a venir por la implementación de las monedas digitales de los bancos centrales, las CBCDs. Y no porque Trump o Europa quiera o no lo quiera, sino porque lo van a hacer los chinos. El yuan digital está altísimamente implementado y lo digo siempre, no es un tema de que los chinos quieran controlar más, que ya controlan. No es un tema de cualquier otra cosa, es un tema única y exclusivamente de que China es el mayor exportador del planeta y solamente un 4% de sus exportaciones se utiliza el yuan para pagarlas. Y la gran mayoría de las transacciones comerciales, que se hacen todas obviamente hoy en día a través del sistema SWIFT, precisamente porque son monedas fiat y el sistema SWIFT es el que está mayor implementado, pasan a través de bancos hubs. Y la gran mayoría de las comisiones de esos bancos hub se las quedan los bancos norteamericanos. Los hub norteamericanos vienen a ser aproximadamente el 50% y aproximadamente el 85% de las comisiones de las transacciones internacionales de pago se la quedan los norteamericanos. ¿Qué quiere hacer los chinos? Que eso no ocurra, porque están indirectamente alimentando a su enemigo. De ahí, por ahí va a llegar realmente la eliminación de las monedas fiat, porque no le va a quedar más remedio a los norteamericanos, a pesar de que Trump no quiere, y obviamente a los europeos, de implementar las suyas, por usos y costumbres, que es la historia del sistema monetario moderno. Lo que está ocurriendo no es una desdolarización, explícita como tal, sino lo que está ocurriendo es un miedo, en este caso al gobernante, que es iracundo, que cambia de idea, que hoy dice una cosa, que hoy dice otra, que yo creo que todo el mundo asume que este tío no tiene una idea clara, o por lo menos tendrá una idea demasiado gruesa, pero aquí hay que afinar muchísimo más. Y ante ese miedo lo que ocurre es que la gente dice, los grandes tenedores de bonos, que son fundamentalmente obviamente los estados, los bancos centrales, o los estados a través de los bancos centrales, me los quito del medio. Eso es lo que realmente está ocurriendo. La desdolarización, discúlpenme, del sistema viene derivada de que las transacciones comerciales, que son lo que ocurre todos los días, se hagan en una u en otra moneda. Y hoy por hoy se hacen en dólares. Habrá un momento en que empezaremos de una manera rápida a que ya no sean en dólares nada más, y ese será el verdadero sistema de desdolarización. Lo siento, hoy estoy patoso con la palabra. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Temprano. Buen día y buen negocio. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, 9:30.